Buenas noches, hoy es viernes 24 de abril del año 2015. Este es el programa 65 del año, el 2203 del ciclo. El viernes anterior les presentamos 5 razones de Estado que no solamente debieran preocupar al presidente Evo Morales. Habíamos señalado las relaciones internacionales, sus efectos, los posibles resultados, resultados de la demanda en La Haya, el giro de Cuba, lo que le genera al presidente Evo Morales después de esa cumbre, donde se fue quedando prácticamente solo, porque el único que reniega hasta Maduro tiende la mano a Obama y el presidente Evo Morales queda desmarcado de esta situación, esa inexplicable lealtad al chavismo transferida al madurismo como si estuvieran hablando de las mismas personas. El presidente Evo Morales tiene actitudes como esas que después le van a terminar pasando facturas. Yo estoy seguro que todo esto le genera una tremenda preocupación a las distintas esferas del actual poder político. No al presidente Evo Morales, porque pareciera que él es, que está plastificado, que esas cosas no lo mojan. Pareciera, digo, porque a nivel político ya se señalan cosas que sin duda le estorban. Cuando recién argumentábamos en el programa también de la semana pasada sobre el declive del MAS en las pasadas elecciones subnacionales, donde el partido pasó a tener del 50% del electorado en octubre a superar apenas el 40% en las elecciones nacionales, el propio vicepresidente García Linera reconocía en medios nacionales e internacionales, incluso en una conversación que tuvo en España, una crisis al interior del propio partido de gobierno, y no solo eso, dejó entrever que había mucho evismo y poco masismo. Hablamos del tremendo incremento de los hechos de corrupción a nivel de gobierno. El Fondo Indígena viene a ser el penúltimo de los hechos de corrupción conocidos, porque estoy seguro que el último todavía no se ha destapado. Por eso me atrevo a decir que es el penúltimo. Hay una incierta situación de los proyectos industriales del Estado. Está el tema de la inflación, está el tema del crecimiento, el tema de la deuda externa. Los problemas se le acrecientan al gobierno, los ingresos van a ser menos, bajan el petróleo, bajan los minerales y para mala suerte nuestra también bajan los commodities, baja la soya, no está en su mejor momento. Así que hoy queremos tocar otros temas que también debieran generar preocupaciones de Estado. El primero, el tema del aparato productivo nacional, agropecuaria e industria. En este punto hay muchos temas en uno. Entra el dinero ilegal, entra el contrabando y entra la falta de acuerdos que permiten crecer y multiplicar el aparato productivo del Oriente. La reciente cumbre agropecuaria gobierno llamada Sembrando Bolivia del 21 y 22 de abril del 2015 ha resultado lo mismo de siempre. Una serie de buenas intenciones, apertura de ilusiones y tiempos de espera indefinidos. Nada de lo acordado tiene fecha de realización y las siembras no esperan. Los vientres de los animales tampoco, mientras lo evidente fue que los sectores afines al gobierno se dieron a la tarea de bloquear soluciones de fondo, haciendo lo que desde el discurso del gobierno se hacía, desde el discurso del gobierno hacía antes, oponerse al uso de la tecnología, de la biotecnología, por ejemplo, así sea en una parte del país y para ciertas siembras. Esta radicalidad de no a los transgénicos, cuando el propio vicepresidente en su discurso hablaba de la biotecnología, esta necedad y esta mente obtusa de dirigentes que, desde mi punto de vista, están haciendo de
de bis del gobierno. Ellos hacen ahora lo que el gobierno hacía antes y el gobierno aparece como si hubiera cambiado de discurso, aparece como conciliador. El gobierno necesita producción agropecuaria, habida cuenta de la necesidad de ingresar dinero frente a la caída de los precios de los productos tradicionales como hidrocarburos y minería, pero parece no tener interés de que a los empresarios del Oriente les vaya muy bien y que crezcan de tal manera en la que controlarlos políticamente sea una tarea de demasiado esfuerzo. Yo no tengo duda que la cosa funciona así. Vamos a ir a tener una conversación con los agropecuarios. El debate hubiera sido dispar para el gobierno. Los agropecuarios tienen números que le muestran al gobierno la certidumbre de que vale la pena invertir y que vale la pena liberarnos. ¿Qué hace el gobierno? Desde mi punto de vista, ven acá los aliados de siempre, los movimientos sociales con otros nombres, como siempre. Ustedes se oponen y nosotros hacemos de mediadores. Ni mucho crecimiento que los haga que no los podamos presionar, ni mucha caída que nos haga faltar la comida, pues no nos olvidemos, nosotros comemos, 7 de cada 10 bolivianos comemos de lo que producen allá en el Oriente. Yo no tengo duda que la cosa se maneja así, sí, y lo vamos a ver a través de declaraciones que hemos venido solicitando a ciertas personas. Dicen que la política es la economía concentrada, probablemente eso lo sabe el poder político y por eso promete y no cierra nada. La famosa FES fue prometida en su ampliación de 2 a 5 años. Para eso se necesita un cuerpo legal que no tiene ni siquiera un pequeño proyecto y las instituciones financieras no van a dar crédito en base a promesas o buenas intenciones, sino en base a aspectos legales. Ponelo a Fernando Menacho. Mire, en un principio sí fue dura la negociación que hubo con los sectores sociales, como que teníamos que pedir permiso para producir, pero después de explicarle a estos movimientos que la intención no es perjudicar a nadie, más bien aportar al país, pudimos desentrabar esta negociación y llegar a un final feliz. Nosotros no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar de acuerdo que nos condicionen o que nos pongan condiciones que vayan en contra de nuestro patrimonio, de nuestra actividad. Nosotros no estamos haciendo ninguna actividad que vaya en contra de la norma, no estamos pidiendo infringir las normas y no vamos a aceptar en ningún momento condiciones contrarias a nuestros intereses a cambio de alguna prebenda. No, lógico que todas estas normas que pedimos que se cambien y que han sido aceptadas en la cumbre requieren de un cambio de leyes. En el caso hay que cambiar la ley de la función económica social, la ley 337 de regularización de desmonte también tiene que ser cambiada, pero aquí, como le digo, se necesita que estos procesos sean ágiles para que nosotros podamos trabajar. Hemos incluido también en la cumbre nuestro proyecto de potenciamiento de la ganadería, no solo en Santa Cruz, también en Beni, Pando, Tarija, en donde presentamos un proyecto agresivo, pero estamos con el tiempo. Nosotros como Santa Cruz llevamos casi un año de pérdida en la ejecución de nuestro proyecto, estamos ya en ejecución, pero depende de la agilidad de las instituciones que nombré anteriormente. Bueno, mire, aquí yo entiendo la posición del Estado porque también recibe presiones de otros sectores. Aquí pareciera como que algunos sectores están esperando que el Estado nos revierta las tierras para que ellos las puedan ocupar, y eso no debería ser así. El Estado tiene tierras fiscales, hay 40 millones de tierras en manos de los movimientos y 6 millones en manos de los productores. Aparte de eso, hay tierras fiscales por distribuir. Entonces yo creo que la mentalidad debería cambiar.
no se debe esperar que el Estado le quite las tierras al productor, que eso no va a suceder. Con seguridad que no va a suceder porque estamos cumpliendo con todas las normas. Y más bien se piense en que estas tierras fiscales que hay se deben convertir en tierras productivas. No trabajamos en tierras dotadas, trabajamos en tierras compradas. Y entonces no creemos que sea una buena intención esperar que cometamos alguna falla y que el Estado nos revierta nuestra tierra para que sean entregadas a los movimientos sociales. Más bien deberíamos hacer, como lo dije anteriormente, que esas tierras fiscales que no están siendo productivas sean productivas a través de un programa, ya sea de asentamiento, pero no un simple asentamiento para ocupar la tierra, sino para producir. Ustedes pueden darse cuenta que se pasa de la euforia, del buen momento, del buen final, de la cumbre, de los abrazos, a la realidad. Es el mismo Fernando Menacho, que creía que las cosas estaban bien y que veía el vaso medio lleno, y ahora cuando se va al fondo, se ve el vaso medio vacío. Yo ayer, después del programa, anoche, y algunas llamadas todavía esta mañana, de alguna gente que me dice, Carlos, bien lo que dijiste anoche. Bien que te demostré pesimista del asunto. Y yo les digo que no es pesimismo, es realidad. Lo grave es cuando la realidad se convierte en pesimismo, porque no hay nada que apunte a que las cosas sean mejores. Sectores, me cuesta creer, les soy franco, les soy sincero, a mí en lo personal me cuesta muchísimo creer, muchísimo, que el gobierno se pone como árbitro. No había necesidad, absolutamente, como lo van a escuchar luego a Fernando Asturizaga, no había ninguna necesidad de involucrarlos a los sectores sociales. El país es diverso y como tal sus modos de producción, juntar o unir productores tan diversos es embarrar la cancha, porque los productores de tierras altas tienen otras lógicas productivas que no condicen con las actividades extensivas, con las actividades de siembra extensiva que tienen los medianos, pequeños y grandes productores del Oriente. Ayer escuchábamos decir, los campesinos productores de Cuatro Cañadas, de los núcleos potables electoralmente del movimiento al socialismo, piden transgénico, piden liberación de exportaciones, porque tienen otras lógicas productivas. No es nuevo lo que se ha discutido ya el año 2012. Estamos en el 2015. No se avanza mucho. Son problemas para los agropecuarios, por supuesto, pero son problemas para el gobierno, porque se le está cayendo la economía y esto de aquí no termina de despegar. Ponerlo a Fernando Asturizaga. Doctora Asturizaga, en esta cumbre que se ha desarrollado en Santa Cruz, la cumbre de Sembrando Bolivia, se ha hablado de un acuerdo respecto a la ampliación de la FES, de la Función Económica Social. ¿Usted considera que esto puede hacer un cambio en la ley o es que un simple acuerdo va a garantizar el hecho de que esto se trabaje de esta manera, es decir, de 2, como establece la ley, a 5 años? Se ha recuperado un acuerdo al cual se había llegado ya en Cochabamba en la Cumbre Social del año 2012. El sector agropecuario, en base a criterios técnicos, en base a lapsos climatológicos, en base a plazos de recuperación de inversiones y generación de utilidades, planteó 10 años para la verificación de la función económico-social. Uno por el tema agrícola-ganadero, pero también por el tema de acceso al crédito.
Es decir, una propiedad que debe ser revisada cada 2 años es imposible que pueda acceder al crédito porque cada 2 años está discutido el derecho de propiedad. Entonces el criterio inicial fue ese, pero como se ingresó a un proceso de negociación, ni siquiera con el gobierno, sino con los movimientos sociales aglutinados en el Pacto de Unidad, es que se flexibilizó la posición del sector agropecuario para recuperar lo que hace años se había logrado en Cochabamba y dejar que la función económico-social sea verificada en periodos de 5 años. Esto de alguna manera va a flexibilizar en algo la posibilidad de acceso al crédito, va a ayudar en algo a que el productor, en lugar de estar preocupado cada 2 años, ahora lo esté cada 5, pero en definitiva no podemos afirmar que haya sido un gran avance porque dentro de lo que es la función económico-social hemos pedido además otros temas que tienen que ver. Por ejemplo, que las inversiones y mejoras sean reconocidas como cumplimiento de la función económico-social. Entendemos ahí que el vicepresidente ha recogido adecuadamente este pedido. Se ha solicitado una mayor proyección de crecimiento de las actividades agrícolas y ganaderas, porque si hablamos de ampliar la frontera agropecuaria tenemos que hablar de proyección de crecimiento del sector, y ahí hay un tema que ha quedado en el tintero porque también es cierto que ha faltado tiempo para tocar todos los temas en la cumbre. Entonces no se ha tocado todo lo relativo a la función económico-social, ni se han tocado todos los temas que hacen a la inseguridad jurídica que sufre todavía el productor. El hecho de que se haya mencionado ya y se haya llegado a un acuerdo en esta mesa de trabajo, ¿implica necesariamente la modificación de la norma? ¿Hay un compromiso de hacer esa modificación como para que el productor tenga seguro que la verificación de la fe se la van a hacer cada 5 años y no cada 2? Esperemos que no suceda lo que aconteció en la cumbre de Cochabamba, donde había el mismo compromiso a partir de un acuerdo de generar un proyecto de ley. Entonces, en este caso, como parte del gobierno, estuvieron presentes en la cumbre la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente nato de la Asamblea, que es el vicepresidente. Y él ha dicho ayer que en función de estos acuerdos se van a generar las leyes necesarias. Entonces, si hay un acuerdo de modificar el plazo de la función económico-social, por supuesto que esto tiene que concluir en una modificación legal. ¿Una modificación legal implicaría exclusivamente solo este artículo? Sí, es decir, el artículo 2 de la ley 3545 y su correlativo, que creo que es el 52, el relativo a los plazos de verificación, tienen que ser modificados. Una de las posiciones planteadas por el sector productivo justamente era que después de verificado la FES no se haga la reversión, sino simple y llanamente se haga una sanción, ya sea pecuniaria o de otra índole, pero no necesariamente la reversión. Pero al parecer esto no ha sido conseguido en los acuerdos por el discurso planteado por el vicepresidente. En realidad, lo que finalmente no se quiso hacer en la cumbre es plantear aspectos que puedan necesitar de una modificación constitucional, a pesar de que en algún momento se nos había manifestado que el gobierno estaría dispuesto a abrir la Constitución a ciertos temas que apunten a mejorar la producción agropecuaria. Sin embargo, sabemos que el procedimiento de reforma constitucional es un proceso largo, engorroso, y lo que quiere el gobierno y por supuesto quieren los productores es que la producción se incremente de manera rápida, prácticamente inmediata. Entonces se ha evitado ese tema por implicar una modificación constitucional. Por el momento el sector queda medianamente satisfecho con esta ampliación a 5 años. Todavía habrá que ver qué dicen las bases del sector agropecuario. Sabemos que las bases también del Pacto de Unidad de los sectores sociales el siguiente sábado se reúnen en Cochabamba a evaluar, y habrá que ver también si las bases allá en Cochabamba aceptan lo que han firmado sus dirigentes. Ojalá que no haya un retroceso ahí que determine o un nuevo proceso de negociación o que todo quede como estaba antes de la cumbre. Pacto de Unidad se llama el disfraz con el que va cambiando el gobierno
a sus movimientos sociales. Y uno se pregunta, ¿pacto de unidad con quién? Con el gobierno. Consecuentemente es un brazo operativo del gobierno que se ha dedicado única y exclusivamente a ponerle cortapisas y ponerle frenos a las posibilidades de producir en serio. Yo soy un convencido de que no debieron haber estado. No debieron haber estado. Es más, Fernando Asturizaga sugiere o sugirió que no se debió juntar a tan dispares productores para hablar de una sola cosa, ponerla a la nota. Movimientos sociales y no conversar directamente entre el sector productivo y el gobierno, porque al final quienes hacen el trabajo y todo el desarrollo productivo son los productores y no así los movimientos sociales. En lo personal hubiese preferido que esta conversación hubiese sido bilateral. Productores, gobierno, como fue en su momento con el ex viceministro Almaraz, cuando se logró flexibilizar de gran manera una norma que consideraba que cualquier tema de carácter laboral en una propiedad agraria era considerado esclavitud o servidumbre. Se flexibilizó. Luego, con el vicepresidente del Estado se tuvo un importante proceso de entendimiento de por qué el sector quería que se regularicen los desmontes. Bueno, eso determinó la aplicación de una ley. Luego también vino una ley contra los avasallamientos, que sin ser la mejor, nosotros como sector también tenemos nuestras observaciones a esa ley, fueron objeto de una negociación bilateral, no con los movimientos sociales de por medio. Pero creo que en esta ocasión se planteaba el hecho de que quizás el sector productivo no tenía la capacidad de defender sus derechos y sus intereses de frente a los movimientos sociales y de frente al gobierno y al país. Creo que... Párate un ratín. ¿Se dan cuenta de lo dicho? La ley de desmonte, la ley de avasallamiento, gobierno, productores, pequeños, medianos, grandes, sin tomar en cuenta a los productores de la otra parte del país. A mí me gustaría saber si a don Julio Roda le va a interesar irse a meter para saber cómo producen en, qué sé yo, en Orinoca, o cómo producen su naranja los productores de los Yungas, de Caranavi, de Coroico. ¿Qué tiene que ver don Julio Roda en eso? Pero claro, ¿sabes qué? Hay que enfrentarlos a los del pacto de unidad con los, lo ha dicho clarito, hay que enfrentarlo al pacto de unidad con los agropecuarios, que sean capaces de defender. ¿Y por qué tienen que ir a defender? Yo me pregunto, ¿por qué tenían que ir a defenderse? ¿Acaso están cometiendo delito? Pero además, ¿en qué les estorba a los que están allá? No, es parte de una estrategia política que se la comieron los empresarios del campo, del agro, porque seguramente sienten la presión que uno no la siente como analista de este asunto. Pero está claro, la vez que se ha conversado se ha logrado arrancar ventajas para el sector. ¿Por qué? Porque no hay forma humana de decirles que no, porque se sabe qué es lo que hacen. Que hay malos productores, hay pues en todos lados hay, si hasta malos curas hay, si hasta malos científicos hay, que se dedican a buscar cómo hacer drogas sintéticas, por ejemplo. Malos y buenos hay en todos lados, pero la gran generalidad de los productores cruceños, productores venianos, productores pandinos, los productores que están ahí en los proyectos esos de flores y estas cosas, en Tarija, los vinateros, los que siembran las cosas que siembren
en el sur, los chancheros en Chuquisaca, los castañeros en el norte del país. Tienen lógicas diferentes y esto debió ser tratado de otra manera. Lo que pasa es que existe nomás la intención de que no se avance mucho, pese a que quieren que produzcan, pero que no se avance mucho, que no crezcan mucho. Los dirigentes del sector prefieren ver el vaso medio lleno y se declaran medianamente optimistas acerca del futuro. Yo creo que el futuro está demasiado dependiente de la voluntad de quienes hacen las leyes y los decretos. Fíjense ustedes, pasan 2 días de la cumbre y los únicos que hablan de la misma son los sectores productivos. No se ha escuchado a nadie del gobierno llamar a una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz para explicar los alcances y a dónde llegaron. De dentro de casa, chiquitita, la bloqueamos, la rodeamos, estuvo a punto de fracasar, la podemos poner, la declaración del señor Del Beni, donde dice, hasta las 6 de la tarde prácticamente fracasaba la cumbre, porque el pacto de unidad no daba lado a esto. O sea, no es capricho de uno, es parte de un análisis serio, de una preocupación real, de una preocupación seria. Esto no es chiste. Aquí se juega el futuro del país. Se juega el futuro del país en cuanto a la exportación, se juega el futuro del país en la medida en la que entre plata que equilibre los 2.000 millones de dólares que va a perder este país hasta fin de año producto de la venta de los hidrocarburos. Fíjense ustedes, no es, a lo mejor dirán, mierda, este vive buscándole pelos a la leche, pero no importa, no importa. Lo real de todo esto es que en el gobierno nadie ha hablado del éxito, del fracaso, de esto o de lo otro de la cumbre. Nadie ha informado al vicepresidente, que se precia de ser el gran gestor de la cumbre y de los acuerdos y de no sé qué. El presidente que vino con su anecdotario, no pasó nada. La realidad es que no pasó nada. Ponerla la nota del vicepresidente, la nota 1, cuando el presidente advierte, cuidado con los próximos 5 años. Eso le queda a uno como sensación. Dale. Les vuelvo a decir a los sectores productivos, no es nuestro interés molestarles, no es nuestro interés bloquear su expansión. Quisiéramos que las exportaciones, hemos dicho, hay que triplicar las exportaciones. Si ahorita exportamos 2.000 millones, tenemos que llegar a 4.000, a 6.000 millones, a 7.000 millones de exportación. En verdad esa es la meta. En 5 años hay que pasar de 2.000 a 7.000 millones de dólares de exportación. Hay que exportar. Pero nunca poniendo en riesgo el alimento de los bolivianos. Pero también tenemos que, así como vamos a ampliar la frontera agrícola, tenemos que mejorar la productividad. Y eso es tecnología, eso es inversión. La parte de ampliar frontera agrícola es la forma barata de mejorar, de aumentar la producción. Pero la forma moderna de aumentar la producción es con productividad, es mejorando semillas, es mejorando riego, es introduciendo biotecnología. Esa es la forma moderna de mejorar la producción y aumentar los rendimientos. Fíjense, la apartaste esa partecita donde dice 5 años, ¿no? Pero a ver, el vicepresidente dice, de aquí a 5 años tenemos que pasar de 2.000 a 7.000 millones de dólares de exportación, sin poner en riesgo el alimento de los bolivianos. Y uno se pregunta, ¿habla en serio alguien que te dice semejante barrabasada?
Si con 2.000 millones de dólares, le estás dando de comer a 7 de cada 10 bolivianos, con 7.000 millones de dólares no van a comer mucho más los bolivianos porque su capacidad de consumo es esa. Podés aumentar un poquito al 80% si querés, al 85%, pero no va a significar nada en la escala de los 2 a los 7.000 millones, 5.000 millones de dólares más. Y vienen con la demagogia de decir, pero sin poner en riesgo, háganos el favor, hombre. Esto es una ignorancia supina, no, y él es matemático y no se da cuenta que la economía de escala hace que, lógicamente, se tenga que quedar comida aquí para que lo demás salga. Si el que quiere exportar sabe que tiene que tener su anclaje aquí, por supuesto, eso le da para pagar lo chico y para ganar plata lo otro. Cuando el vicepresidente dice tecnología, inversión, y dice con mucha razón, ampliar la frontera agrícola es el facilismo. Probablemente sea el facilismo, pero hay que ponerles plata para que amplíen la frontera agrícola. Cuando tengan plata para ampliar la frontera agrícola, entiendo, por lo que dice en la Constitución, que solamente dentro de esos 6 millones de hectáreas que habla Fernando Menacho, porque todo lo demás es para movimientos sociales, pacto de unidad, etcétera, etcétera. Cuando llegues al tope de tus 6 millones de hectáreas, porque ahorita estás produciendo en menos, cuando llegues al tope de esos 6 millones de hectáreas, seguramente dice el vicepresidente 1 millón de hectáreas por año. Hagamos de cuenta que llegues al tope. Entonces vas a haber acumulado, procesos de acumulación, análisis marxista por donde lo mire. Vas a haber acumulado lo suficiente como para poder entrar ya al detalle del asunto. El detalle del asunto está en productividad, mayor rendimiento por hectárea, pero fíjense ustedes, habla de riego. ¿Quiénes están encargados de la cuestión del riego y todas estas cosas? Las gobernaciones. ¿Las sumaron a esto? No. ¿Por qué? Porque el protagonismo quieren llevárselo solo. Yo veía anoche en la posesión de la CAO a la gobernadora, al comité cívico, sentados en testera y además a los ministros. En la cumbre la llamaron a la gobernadora para que se siente en testera y de muy buen criterio decidió no ir. Pero no iban a participar de las reuniones. O sea, seguimos en lo mismo. Tecnología, biotecnología. ¿Está dispuesto en serio el gobierno a entrarle a la biotecnología? Yo tengo la sensación de que no. Revisar los diarios de hoy dice: el gobierno se plantea tratar el tema de los transgénicos en los próximos 6 meses. ¿Está dispuesto a entrarle o lo va a enfriar 6 meses? ¿O va a ir calculando en 6 meses si les da, si no les da, en función de sus intereses políticos? Yo digo que estamos en problemas, que el sector productivo sigue estando en problemas, que esto no va a ser fácil, que esto le va a costar mucho todavía. Ojalá que este optimismo de ayer, no tan optimista ahora, cuando uno lo escucha de los empresarios venianos, de los ganaderos venianos, lo podés poner, al empresario de los ganaderos venianos, yo no lo escucha tan optimista. Es decir, siempre tenés que decir que sí, que la cosa está bien, pero la realidad es que no. Ponelo.
teníamos ningún acuerdo, se estaba cayendo la cumbre. Se estaba cayendo, tuvimos que sentarnos y volver a empezar con los movimientos sociales. Estaban siendo intransigentes en el sí, habíamos llegado. ¿Se dan cuenta? 6 de la tarde del segundo día se caía la cumbre, porque los movimientos sociales estaban siendo intransigentes. Pregunto yo, de los movimientos sociales de Occidente, ¿cuál siembra soya? ¿Cuál tiene vaca? ¿Cuál siembra maíz? En Cochabamba hay sectores de maíz que nunca va a ser transgénico porque es muy orgánico y es todo un proyecto que es interesante. Está bien, está bien. Pero pregunto, de los movimientos sociales, ensombrerados, con mantillas multicolores, etcétera, etcétera, ¿cuál de ellos siembra lo que se siembra en el Oriente? ¿Es correcto que ellos definan la suerte del Oriente? Yo pregunto, si hay una cumbre de productores andinos, ¿los van a invitar a los de aquí y les permitirán a los empresarios locales ir a oponerse, que los queman vivos? ¿Sabes qué? Los queman vivos con zapatos y todo, no se los sacan ni los zapatos. Entonces dejémonos de historia. Esto es muy dispar. El gobierno tiene hijos y tiene entenados, y tiene los peores entenados, porque finalmente cuando los mira se da cuenta que son lo que quisiera hacer el propio gobierno, y entonces uno odia lo que no puede ser, lo que no puede alcanzar, y eso está ocurriendo lamentablemente. Y este tema tiene que ser preocupación del presidente, que vino, hizo un discurso insulso y se mandó cambiar como siempre. Y una sugerencia para terminarlo el tema, porque tenemos otros temas, a los agropecuarios: déjense ya de los bailecitos y de las dancitas y de las mises para preparar cualquier cosa. Ya, puta, ya está bueno. Ya, la alegoría, ya no es tiempo de alegoría. Ya no es tiempo de alegoría, es tiempo de trabajo, y los están haciendo perder el tiempo a ustedes que saben trabajar.